Galería Acústica. Galería Acústica. Palabra para tus ojos. Luz hecha sonido. Sonido con sentido. Galería Acústica. Una serie del Museo Universitario del Chopo. Buenas tardes, estamos en la Galería Acústica del Museo Universitario del Chopo. Yo soy Betsy Pecanins y me da mucho gusto recibir esta tarde a dos queridísimas, pues una amiga de muchos años y que me es una amiga entrañable, y la otra pues es mi hermana, mi gemelita. Pues somos primas, pero nuestras mamás son gemelas y pues ella pasó a ser mi gemela también. Además de que las quiero mucho, pues son dos artistas plásticas que siento que han hecho pues una labor, un trabajo importantísimo dentro pues de lo que es la Ciudad de México, de lo que es el país. Sin su trabajo pues las cosas no serían igual. Una que es Yani Pecanins, ella es la que es la gemela. La otra es Magali Lara, gran y queridísima amiga. Pues vamos a hablar un poco de su obra, de las cosas que las inspiran. Y quiero empezar pues con Yani. Te tocó la dura. Sí. Tú eres autodidacta. Sí. ¿Verdad? Más o menos. Aunque vienes de una escuela bastante pesadita, que es la Galería Pecanins, por parte de nuestras mamás. Pero, ¿dónde nace en ti pues la necesidad ya como de tener una expresión? Bueno, yo empecé tuya? haciendo libros de artista, un poco cercana a, también tú hacías libros, ¿no? Uh-huh. En una época donde todo el mundo estaba haciendo libros de artista, libros hechos a mano. Y al hacer libros de otros, un día empecé a hacer libros míos, y a partir de ahí pues yo creo que empecé como a hacer mi propio trabajo, a buscar mi propio lenguaje. Pero realmente yo me inicié en los libros hechos a mano, y de ahí ha ido pues tomando su curso. Yo creo que sigo haciendo libros, pero ahora ya los hago fuera de cualquier formato, ya los hago como instalaciones, como objetos. Pero básicamente ese es mi Tú fuente, partiste, ¿no? de hacer los libros, de hecho, tuviste una galería de libros de artista que se llamó El Archivero. Sí, bueno, una librería, porque en realidad era una librería, se vendían libros, ¿no? Libros diferentes y libros de artistas hechos a mano, muchos otros no, pero la idea era que el concepto del libro era distinto, eran libros más visuales, libros más libres, en el sentido de que el artista impone su propio lenguaje, su propia dinámica a la lectura de cada libro, ¿no? Pero Yani es modesta, porque en su casa, que estaba en la calle, que era Querétaro, la de la primera, Sí. había una mesa donde se hacían muchos tipos de libros. En ese momento era importante porque sí había una relación entre poetas y pintores, que digamos dio diferentes resultados, porque no son, bueno, ya sé que la gente de Ruptura sí tenía relación con escritores, pero en general parecería como que hubo una especie de divorcio entre lo que sería el texto y la imagen. Pero en casa de Yani sí había, en esos libros que ella hacía, que además hacía a mano, de hecho, digamos que en esa mesa de veras le talachaba, había diferentes tipos de impresos. Había una revista que se llama Paso de Peatones, Sí. que era así una especie de, bueno, de revista, pero de mapeo de poetas y de gráfica contemporánea en ese momento, hecho de una manera muy rudimentaria, que era el mimeógrafo. Pero lo que sí me parece a mí que es muy interesante es que sí mezclaba también, bueno, estaba la gráfica, estaba la foto, que también era muy incipiente en ese momento, y la cuestión de la poesía. Entonces sí se hizo como una especie de mapa muy claro. ¿Cuántos números fueron? 3, fue
fue breve o sea, son 3 números, pero en realidad era muchísimo el trabajo. Era mucho el trabajo. Y el último número, que era el tercero, fue uno muy extenso y muy amplio, ¿no? Sí. Que fue tan agotador que ya no salió ningún otro más. Pero además, ya sabes, toda la gente que estaba es gente que tuvo luego una carrera como fotógrafo, como poeta, como... En fin, sí era un empeño independiente. Nosotros no estábamos acostumbrados a los empeños independientes. Había una especie de antecedente con las editoriales de poetas, que eran las 2 máquinas, la máquina de escribir y la máquina eléctrica, pero que era poesía, y luego Pasco. Pero como editorial, ustedes hacían también estas como sobres, que también tenía gráfica, una gráfica igual hecha en mimeógrafo, y le publicaste a Cés Navarro, le publicaste a Santiago Rebolledo. A Magali. A mí me publicó uno, Mucha gente. A Sergio Arau. A Sergio Arau. A Fego, a mucha gente. A muchísima Pero gente. aquí nos podemos ir aún más atrás, porque donde empezaron a hacer los libros y las ediciones que pues fueron maravillosos toda esta época, fue a partir de 1977 en una parte, en la alacena de la cocina de nuestra casa. Por eso te digo, la mesa de esa casa. Así es, pero eso fue antes de Querétaro, pues. fue en la casa, todavía vivíamos con nuestras mamás. En casa de mi madre, sí. Y se llamaban Ediciones Cocina. Y ahí estaban. Bueno, como Walter las Duener, cosas siempre se cocinan en una cocina, ¿no? Claro. Las Gabriel buenas Macotela. comidas y los buenos libros y las buenas exposiciones generalmente se platican y se cocinan de alguna manera en la cocina. Pero ahí estaban Entonces, tú, sí. Yani Pecanins, estaba Gabriel Macotela y Walter Duener, que empezaron lo que fueron las ediciones Cocina, cocina. que ya más adelante. Que editábamos a mucha gente, como dice Magali, de la época, ¿no? Que había estado en los grupos y que unos salían de ahí, otros no. Gente ya que ya tenía un nombre, gente que pues no era conocida. Muchos catalanes, acuérdate que Sí. también le entraban esta cosa, porque igual en Barcelona y Cataluña Claro, sí se había hacían esta libros. idea de que estos impresos tenían que ver con un sentido independiente, inclusive un sentido nacionalista, ¿no? Cómo formular una cultura urbana Y contemporánea. también tenían este sentido, bueno, yo lo descubrí a lo largo del tiempo que he trabajado en los libros, la maravilla que los libros viajan, ¿no? O sea, las exposiciones generalmente es un numerazo mandarlas porque es caro, y el seguro, y la caja, y el envío. Y los libros los metías en un sobre y volaban al otro lado del planeta. Y de pronto estabas participando con otros artistas en Australia, o te llegaba el libro de Japón. Y esa especie de viajar de los libros nos abrió muchas puertas a todos nosotros, yo creo. Sí, ¿no? Hay otra cosa que yo voy a agregar. En la Feria de los Libros de esa época, que no me acuerdo quién lo organizó, yo soy mala para los nombres, de ahí de la universitaria, alguien hizo como un pequeño apartado para los otros editores. Entonces era muy lindo porque nosotros estuvimos, creo que fueron 3 años, en la feria de minería enorme, kilométrica. Había Claro. un pequeño espacio para estas cosas hechas en sellos de goma, papelitos pegados, mimeógrafo, Ujú. fotocopias. Fotocopias. Sí nos dieron un espacio. Y ahí tengo la impresión que ya ni empezó a trabajar lo que ella dice ahora, esto especie como de libros, no libros. Tú hacías instalaciones. Digo, teníamos todos como 5 pesos para resolver el problema, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que, de hecho, parte de una idea de montaje tuyo, así como de cómo los colocabas y esto, que tenía un poquito más de espacio y que tenía más de escenografía. Bueno, no en balde, tu origen catalán va, así digamos que había como una cosa mucho más de instalación, que en ese momento era una palabra absolutamente prohibida y Claro. enigmática en México. Yo sí creo que ahí empezó a aparecer esta idea de cómo sí proyectar un objeto que pueda ser visto, pero no solamente para ser visto, sino hacer un recorrido con estos objetos. Bueno, yo creo que eso también está muy conectado a tu trabajo, que es el mundo de la intimidad. Uh-huh. Y los libros, para mi gusto, tienen una intimidad especial, ¿no? Sí. Y generalmente el tamaño que tiene que ver con lo que estás diciendo, y un poco yo creo que mi trabajo a partir de ahí, de adentro hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Como el mundo de la intimidad, que yo siento que sigo trabajando, pero que... Sí, no es una cosa que cuelgas en la pared. No. Es algo que lo tienes que ver de cerca y tocarlo y vivirlo.
¿verdad? Pero bueno, me gustaría que fuéramos a una pausa y vamos a continuar con Yanni Pecanins y Magali Lara. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. My sweet honey baby, gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, the show is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Estamos de regreso con Yanni Pecanins, con Magali Lara. Magali, tú tienes pues una también larga trayectoria. Tú sí estudiaste, si mal no recuerdo. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, no terminé y vi a Yanni ahí, así es que no es tan autodidacta como ella dice. No. Digo, yo creo que aunque estudies toda la vida cualquier arte, ¿no? Tiene que ver el trabajo fundamental de tu propia investigación, de cuál es tu personalidad dentro de lo que haces. Entonces es cierto, pero también te voy a decir para mí al menos fue muy importante haber ido a San Carlos. Yo no acabé la carrera, como te digo, y no fui una estudiante después del primer año regular, pero por eso digo de Yanni, pero ahí nos formamos. Quiero decir que ahí empezamos a trabajar en colectivo, empezamos a exponer, empezamos a organizar, empezamos a lidiar con qué era una exposición, cómo queríamos que fuera el impreso, inclusive la historia de los libros, y eso sí te lo da una generación, ¿no? Claro. Que tu pregunta personal tienes un eco en otras gentes, y para mí la escuela sí fue fundamental para reforzar un vocabulario que tenía que ver con una postura feminista, en el sentido que era desde la intimidad, como con Yanni, ¿no? Desde la intimidad, desde un mundo propio, desde los temas pequeños, aparentemente invisibles. Y sin la escuela yo creo que hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Claro. La escuela sí me otorgó compañeras que tenían información y actitudes y formas que, bueno, que de alguna manera te ayudan a... Exacto, no eres la loca de la colina, sino que era una generación, ¿no? Yo creo que eso para mí sí te da la escuela. ¿Y tú desde cuándo querías pintar? ¿Desde cuándo lo llevabas adentro? Bueno, yo quería ser escritora. Yo fui una niña bastante quieta y entonces los libros me parecían maravillosos. Yo creo que el mundo
me parecía incomprensible. Todavía me sigue pareciendo, pero Es que es bastante incomprensible. pero cuando era niña me parecía, y para mí sí tiene que ver con la sexualidad la pintura. Sí fue un lugar de revelación, vamos, hubo un lugar corporal inesperado para mí, que apareciera en mí y que escribir no era suficiente. Tenía que ver con movimientos, tenía que ver con un lugar del cuerpo y que era un lugar desconocido, pero potente, ¿no? Y de ahí, bueno, ya sabes, mi mamá pintaba con estos pincelitos 00 y mi abuela también. Y bueno, yo creo que tenerla cerca sí me dio como una idea de que había como un sitio con la pintura que podía ser el que yo estaba buscando, ¿no? Que tenía que ver, sí, con esta cosa física. Digo, bailarina para nada, ¿no? O sea, no tenía ningún tipo de coordinación. Pero la pintura sí apareció. Sí te dio. Aunque sí, Eso. al principio, cuando entré a San Carlos, como Yani, yo no sabía que había libros de artista, pero evidentemente había un deseo por algo parecido. En lo mío tenía que ver con poder mezclar estas dos, ¿no? Este deseo de narrar con este lugar físico, este lugar erótico. Y bueno, empecé haciendo unos dibujos, una especie como de cómics, y estos grupos, este trabajo, todo esto que vino recién entré yo a la escuela, fue lo que me ayudó como a encontrar este nombre y esta posición en lo de los libros, ¿no? Que para mí ha sido siempre un lugar medular. No siempre parece el centro, pero para mí la escritura y el dibujo Sí, es son- algo que son siempre ha lugares estado medulares, sí. junto en tus cuadros, en Así tu es, obra. sí. Bueno, y además yo digo, son hermanas gemelas, hablando de gemelas. Pues, parecen idénticas, pero no lo son. No, claro que no. Pero Ujú. sí hay como muchos pintores dicen esto de la literatura, ¿no? Que hay Sí. como una parte muy cercana. Sí. Y que bueno, ya sabes, en esa época evidentemente había un deseo generacional de buscar estas conexiones. Por eso digo lo de paso de peatones o de la cuestión esta como gráfica hecha en casa. Creo que era un deseo muy fuerte de poder encontrar y de mirar. Para empezar, la Ciudad de México, que yo creo que es la protagonista al principio de esos años Claro, de la obra. Claro, sí. Pero también de mirarnos a nosotros, de contarnos distinto, ¿no? Así es. Pero al principio tú dirías que también tu primer acercamiento a las artes plásticas fue a través de los libros, haciendo libros y en el objeto, o para ti fue importante al principio la pintura No. de por sí. No, ¿O yo- cuándo empiezas tú realmente a pintar? Yo a pintar, fíjate, yo primero hice un trabajo más de dibujo y de texto, hasta como por ahí de 84. Y me acuerdo que pensé que iba a cumplir, creo que, no sé cómo, porque luego uno tiene una especie de cronología mental y luego resulta que todo es fallida, pero digamos en mi recuerdo, yo iba a cumplir 25 o 30 años, ya no me acuerdo, y generacionalmente pasó algo que me perturbaba muchísimo, que yo veía que en mis compañeros y en mí misma yo ya tenía trucos. De hecho, iba a tener una exposición en el Carrillo Gil y tenía un montón de dibujos y cada vez el texto, por ejemplo, ocupaba más espacio. Entonces empezó a preocuparme si yo no sabía hacer esto, que era como un impulso de juventud, un impulso adolescente, que me gustaba, pero que narrativamente o poéticamente me parecía a mí un poco gastado, y que la reflexión fue si era porque yo no me atrevía a hacer otras cosas que tuvieran que ver con cosas más tradicionales. Pero coincide, curiosamente, ya sabes, coincide con una generación que se educó en la Esmeralda, que empezó a traer pintura de regreso, mucho más como revisando la escuela mexicana. Y la mía, más que nada, tenía que ver con hacer las paces como con una línea materna, ¿no? Como con recuperar. Digamos que para mí la entrada a la escuela, hacer estos dibujos, tenía que ver con no ser este tipo de mujer que se pedía que yo fuese. Y hasta yo siempre decía, yo quiero mis propias aventuras, no quiero ser la musa de ninguna vida, quiero mis propias aventuras.
Pero ahí sí empezó como un lugar de reproducción. Yo sí lo veo así como un lugar de querer tener una casa, una vida de pareja. Y para mí sí fue regresar a lo que mi mamá y mi abuela me habían mostrado. Y de hecho yo empecé pintando flores. Sí, Esto es en 85, ¿no? sí, sí, me Que acuerdo. que es una cosa muy extraña porque mi mamá pintaba del natural, pero también pedía libros a una de estas editoriales súper chafas. Y le llegó este libro extraordinario de Irving Penn, de flores, Sí, cómo no. y que a ella le pareció tan raro que me lo regaló. Y por supuesto que para mí me copié todos Y los... sobre todo viniendo de tu madre, ¿no? Que Viniendo es- de mi madre, Ajá. o sea, me pareció una cosa tan rara que ella reconociera, porque eran flores lastimadas, o flores, no era tan estético como ella hubiera, es bellísimo, es un libro bellísimo, pero son las flores en este sentido de poder reproducir el ciclo de la vida, ¿no? De las que van a nacer, las que están ya a punto de morir. Me lo regaló y ahí comencé. O sea, mi cuestión de revisar la pintura sí tiene que ver con un lugar femenino, por así decirlo, Pues sí. y que coincide con un lugar que en México... o Que sea, además siempre te ha acompañado sí. esa expresión femenina, ¿no? Sí, Pero digamos- no lo digo de una manera superficial, sino es esta parte como este lazo con el cosmos, ¿no? Esta Sí. parte. Claro, ya sabes, pero de ser, digamos, esta voz adolescente, contestataria, ¿no? Ujú. De pronto entró este otro lugar y por supuesto, bueno, también vino un lugar lindo con Frida Kahlo, con María Izquierdo, que me habían gustado siempre, pero desde un lugar pictórico, ¿no? Entonces para mí sí, la pintura, fíjate, digamos, el deseo de hacer cosas visuales sí viene con un lugar sexual y la pintura con un lugar de reproducción, ¿no? Sí, claro. Qué bonito. Pues vamos a ir a una pausa de nuevo para continuar hablando con Yanni Pecanins y Magali Lara. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night, and then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight, and then they stayed out in the living room and they cried all night. Strange angels singing just for me, old story haunting me. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my photo with the top down, and I looked up and there they were, millions of tiny teardrops just sort of hanging, and I didn't know whether to laugh or cry. And I said to myself, what next, big sky? Strange angel singing just for me. This spare change falls on top of me. Rain falling, falling all over me, all over me. Strange angels singing just for me. Old stories haunting me. Big changes are coming, here they come. Here they come.
Yo quería preguntarles a las dos. Yo sé que ambas están siendo muy influenciadas por la literatura, pero me gustaría saber en la música, ¿qué lugar juega la música para ustedes? ¿Escuchan música? ¿Sienten que es como parte de o está lejos como de un territorio necesitado para poder trabajar? Yani Pues Pecanins. digo, a mí sí me gusta oír música, pero no oigo la gran música, porque la música me acompaña, pero a veces también me distrae. Como que todo el tiempo estoy hablando conmigo misma. Yo parecido. Yo tengo, mi hermana más cercana es compositor, ¿no? Ana Lara, gran compositora. Sí, y es un trabajo gracias, importantísimo. Y bueno, hemos estado juntas y yo la he acompañado a todos lados y puedo vislumbrar lo que es la música, pero yo creo que solo vislumbro, la verdad. Creo que soy una especie de extraña en el lugar. Me doy cuenta, inclusive por las conversaciones, que puedo captar como una idea fugaz, puedo sentir, pero no la descifro, no como la literatura, como las artes. O como Sí. las imágenes, ¿no? Exacto. Yo mucho de mi es la imagen. Sí, lo único que yo puedo decir es que, por ejemplo, a mí el blues me gusta, de hecho, digamos, yo creo que parte de que yo me acercara a ti y que fuéramos amigas es que a mí me gustaba el blues porque sí hay una letra que me ayuda a entender la cuestión de la música y me ayuda a desarmar eso que la música sola no puedo. Entonces yo diría, para mí las letras son importantes y sí puedo llegar a lugares musicales interesantes, pero es acompañado de la letra. Sí, para ti es importante como la canción. La canción. En el momento que quieres escuchar Bueno, algo de música. tú cantas alguna canción con letra de Magali, ¿no? Así es. Ay, sí, fíjate, no había hecho eso. Sí, además les voy a Que decir parte que de Magali, como de las imágenes, ¿no? Eso, por eso, ¿no? Y de la imagen se va como hacia la música, ¿no? Y a mí el blues me dio como esta cosa de abrir, ¿no? Esta especie de espectro musical que para mí permanece como cerrado. Luego algunas cosas, claro, de rock, por supuesto, ¿no? Pero sí veo que es la voz humana y la voz, la que te atrapa. sí, La que Sí. te atrapa. con la que tengo más memoria. Lo otro, te digo, a veces puedo entrar y descifrar, pero no me es fácil, no tengo tanta memoria como con imágenes, ¿no? Claro, claro. Digo, les pregunto porque hay muchos pintores que Al su revés. trabajo está Sí. completamente ligada a lo que escuchan, ¿no? En la música, o sea, es como va junto. Bueno, muchos pintores pintan con música Sí. y si no parece que les quitas un brazo, que no saben qué hacer. Por Sí. esto me parecía una pregunta importante para hacerles porque, pues, porque tú, por ejemplo, escribes, siento que tienes muy mezclada la parte, no nada más Magali, eso lo digo por Yani también, tienen muy mezclada la parte visual, las imágenes con la literatura. Ambas escriben, ambas expresan con la palabra cosas dentro de una obra, ¿no? Hay mucha, recurren mucho a la literatura, pues, a la escritura y por esto me parecía interesante saber su idea de la música. Bueno, ya sabes, creo que lo que tú dices a lo mejor porque las dos nos gusta la literatura, yo tengo la impresión que también los literatos a veces son medio sordos, la verdad, ¿no? Que, vamos, que la música a veces tiene más gente afín con los plásticos que con los literatos, ¿no? Sí. Parecería que uno sí se queda como en esta musicalidad de las palabras, y entonces a veces rebasar este plano. Pero a lo mejor también tiene que ver, bueno, yo trabajo mucho como con las cosas sencillas, Ujú. como la cotidianidad, como esta cosa de la memoria pequeña, ¿no? Las Ujú. cosas más simples. Y eso está acompañado como de palabras o de hechos simples.
Entonces yo sí siento que, por ejemplo, digo, yo no es que lea tanto, pero cuando leo siempre voy subrayo cosas que me interesan, que me gusta, que si las lees después de un tiempo dices, ¿por qué subrayo esto? Pero en ese momento tiene que ver con lo que estoy trabajando o lo que me está como inquietando, perturbando, ¿no? Entonces sí, creo que las palabras en ese sentido se unen más a las cosas, en mi caso, ¿no? Por los objetos, las cosas como cotidianas, ¿no? Sí, se va construyendo con palabras, sí. La música tiene una dimensión en eso. Es distinto. Sí, que es maravilloso, ¿no? Digamos, cuando uno entra ahí, pero sí es distinto. Sí. Fíjate, yo he podido entender mucho de música ahora que en las computadoras tú puedes hacer como pequeñas películas, y luego les pones una pieza junto, música, Sí, sí. no como para ilustrar, sino junto, y ves cómo puede distorsionar las imágenes, bueno, te digo, lo mío es visual, entonces yo entiendo que para Ana le pasa otra cosa distinta, pero para mí veo cómo esas imágenes que yo las vi a un ritmo, de pronto con la música se vuelven otra cosa, ¿no? El poder que tiene el sonido, ¿no? Sí me parece impresionante. Sí. Pero solo así, como desmembrado, he podido como comprender un poco más, ¿eh? Claro. Pues vamos a ir a una pausa de nuevo para continuar hablando con Yanni Pecanins y Magali Lara. Once I was young, yesterday perhaps, danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I was young, but never was naive. I thought I had a trick or two up my imaginary sleeve, and now I know I was naive. I didn't know what time it was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now.
know what time it was. Then I met you. Oh, what a lovely time it was, and sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now. Tanto tú, Yanni, como tú, Magali, tienen hijos. Hijos, pues uno de 12 y uno de 14. Varones, los dos. Y pues, ¿cómo viven esto con un hijo y siendo artistas? Y ambas solteras, madres solteras. Ambas, pues, bastante madres solteras, donde tienen que tomar una serie de decisiones y donde también tienen que apartar pues el tiempo, porque uno puede hablar mucho del trabajo, pero para poderlo hacer necesitas un tiempo concentrado y dedicado. ¿Cómo le hacen? A ver, Yanni, tú comienza. Pues no sé cómo le hago. No sé, yo creo que como que vas dando tiempos a las cosas, ¿no? Yo creo que las horas de escuela son maravillosas para que uno se encierre a trabajar, ¿no? La verdad, sí. Es como que vas a la escuela otra vez. Y digo, hay otra parte donde pues yo sí siento que comparto con mi hijo eso de mi trabajo, y bueno, yo voy recolectando mis cochinaditas y mis porquerías que compro y que colecciono, y mi hijo se ha vuelto un poco parte de eso y se va a las chácharas conmigo, ya se volvió chacharero y no entiende muy bien de qué se trata esto de ponerlo ahí y hacer algo, pero igual está como acostumbrado a verlo y de alguna manera le parece natural, ¿no? Lo que para uno es difícil un poco como separarte de tu rollo cotidiano así intenso de vamos a la escuela y la comida, y separarlo y trabajar y... Cállate, las juntas de colegio, sí, ¿no? Llegar a las juntas, ya los estos, ya los otros. Pero ¿cómo ve tu hijo tu trabajo, Yanni? Pues es un crítico bastante severo, sí, hombre, decirte. No, y... Hombre, eso está horrendo. Entonces ya te deshizo. Igual a veces va y me dice, eso me gustó. Como que lo entiende, digo, yo entiendo que hago cosas raras y entonces no es fácil, ¿no? Pero él lo he ido viendo todo el tiempo, entonces él juega con mis objetos y los mueve y préstamelo un rato. Y, o sea, yo creo que lo vive bien, ¿no? Lo vive como parte de su realidad, ¿no? A veces sí, como que no entiende a qué se dedica su mamá, que es como extraño, ¿no? No sé tú, Magali. Bueno, en mi caso sí, hay esta cosa como de crítica, pero a mí me ha pasado, él nunca dice nada, pero además ya sabes, yo soy pintora, pero el papá de Andrés está casado con una pintora. Entonces en mi casa Andrés nunca ha pintado, pero en casa de su papá sí pinta, ¿no? Ah, sí. O sea que yo creo que lo tiene ahí como dividido. Lo que sí es que los dibujos que él hace a mí me da como risa porque tiene un trazo parecido al mío. O sea, no son bonitos, sino son como nerviosines, ¿no? O sea, algo sí hay ahí, ¿no? Entonces, sí es como un lugar para nosotros como secretos. Digamos, él en casa,
bueno, el pobre, Sí. ¿no? Así, no hace ningún comentario. Yo sé que con Gabriela trabaja súper, que es feliz, que tiene mucha destreza. En la escuela también. Pero en casa ante mí, eso no. Y creo que a veces le pesa, ¿no? A veces quisiera algo un poco más estándar, algo que fuera más fácil de comunicar, que es tu mamá, pues pintora, es como raro. Y en Cuernavaca todas las mujeres son pintoras, ¿no? Entonces a la que le causa conflicto es a mí, que tú me dices, ¿tú qué haces? Yo soy pintora, y tú me dices, yo también. Yo digo, no, yo soy la verdadera pintora. Por favor. Por favor, ¿no? Entonces sí es un lugar raro. Pero sí quiero decir que evidentemente está y participa y tiene ya sus gustos, ¿no? Pero conmigo se abstiene, ¿no? Ahí sí es un lugar, se ve de no mezclar. Yo sé que con Eduardo y con Gabriela no solamente va, sino que da su opinión muy precisa. Yo sé que, por ejemplo, una de las exposiciones que más le ha gustado es de Boris Virsky, ¿no? Y un día fuimos al taller de cerámica y que él quería que yo cambiara una pieza mía por una de Cisco Jiménez, que a él le parece sin duda mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, también dicen que cuando tienes a alguien tan cerca, ya no la ves. Sí, ¿no? Bueno. Entonces, No, claro, bueno, pero entra una parte así. Bueno, a mí mi hijo me dice, por favor, no me regales de tus colores, por favor, no me compres nada de eso, porque yo siempre voy corriendo a comprar los colores que, claro, quiero usar yo, por supuesto, cualquier cosa. Entonces ya, prohibido regalarles. Sí, se hace es como que ese es tu mundo, es tu rollo, a mí déjame en paz, ¿no? Entonces, pues sí, como que te vas respetando. Pero claro que lo viven, yo creo que por supuesto que lo ven, lo viven, y van haciéndose una idea en su cabeza, no sé muy bien cuál, pero algo va pasando ahí. Y en la escuela nunca les dicen, ayúdanos con alguna cosa, alguna escenografía, algún dibujo, alguna cosa. Yo sí, hazme un dibujo de las carabelas de Colón, porque yo no sé hacer eso. Entonces yo, Mauricio, voy, se la hago, le digo, ahora coloreale a tú para que no se note tanto, ¿verdad? Pero sí, cómo no. A mí algunas veces me tocó, pero afortunadamente Cuernavaca está llena de madres de tiempo completo que lo hacían mucho mejor que yo, y entonces fui desplazada en poco tiempo. Sí. Bueno, y gente, la verdad, ya sabes, hay mucha gente que tiene una habilidad manual muy buena. Bueno, no estoy diciendo que eso sea menos, pero sí me doy cuenta que pintar no es lo mismo que hacer escenografías o hacer estas cosas, claro, de espacios escenográficos que bueno, en la escuela siempre había 2 que 3 que de veras tenían un cierto talento para eso. Afortunadamente Andrés iba a una escuela que pedían poco, ¿no? Y que valoraban... Afortunadamente, ¿verdad? Digo afortunadamente porque yo sí me sentía muy incapaz a veces de hacer una cosa más estándar, ¿no? Claro. Y llena de esta cosa como de clichés. Parece mentira, pero sí cuesta trabajo, y los niños a veces les gustan mucho los clichés, ¿no? Claro. Es como parte de su entrenamiento, parte de su sociabilización. Nos ayuda como a ser como los demás. Eso es, ¿no? Sí. Entonces ahí sí creo que bueno, a veces lo intentaba y salía regular. Sí. No porque saliera lo mío más genial, sino porque de veras creo que son propósitos distintos, sí, ¿no? Claro. Pues en mi caso, con la escuela de mi hija, no falta que me inviten a cantar, ¿no? En los festivales y en las cosas. Y todo el mundo lo pasa más o menos bien, menos mi hija, que me ve y sufre. Exacto. Entonces, lo acabo de hacer y creo que ya es la última vez que lo voy a hacer. Pasa eso, ¿no? Sí. Que ellos quieren que te diluyas ahí. Exacto, y tener un lugar así protagónico. Que seas cuesta. una mamá nada más, ¿no? Sí. Y ya está. Sí. Hay una pregunta que yo puedo saberlo, pero que yo creo que al público le puede interesar, porque siempre en las disciplinas del arte, ya sea el teatro, ya sea la pintura, la música, el cine, en fin, pues siempre hay una técnica, ¿no? Una técnica para hacer las cosas. ¿Qué tan importante es para ustedes la técnica? ¿Qué tanto se apoyan en esa técnica? ¿O qué tanta libertad hay como para experimentar a ese nivel? Empiezo con Yanni Pecanins.
Me hablas de técnicas y yo sufro porque ¿Sufres por eso? porque en realidad yo no tengo una técnica. Yo lo que digamos que yo voy Bueno, tendrás una técnica, pero tal vez no aprendida de otro lado. Yo tengo mi técnica personal, que es busco mis objetos. Me gusta la lagunilla, me gustan los objetos viejos, me gusta recuperar la belleza de los objetos viejos. Y a partir de ahí los tengo que transformar y hacer los míos. Y para eso, pues, le pego cosas, hago collage, le hago caligrafía, le escribo cosas, le amarro hilos, esa es mi técnica, realmente no tengo una técnica. Y una vez que tengo estos objetos extraños, que nunca sé qué hacer con ellos, acabo viendo cómo los voy a poner y acabo medio instalándolos o medio encerrándolos en una caja o van encontrando un acomodo, ¿no? Realmente esa es como mi técnica. Yo no tengo realmente una técnica porque en sí no pinto, ¿no? Lo que hago Pero es recuperar. gráficamente estoy pensando en tus zapatos. Hay estos zapatos que hiciste que son unos zapatos viejos que tú hiciste una foto, una impresión, que tenían algo en los zapatos y luego salió en el cartel. Sí, bueno, esos eran unos zapatos y tenían una fotocopia. Esa es. Era sobre los exilios, tenía una fotocopia de unos cascos de unos soldados alemanes y en el otro zapato había una fotocopia de la mano de mi hijo y mi mano. Exacto. Como luego, la desesperanza y la esperanza un poco. que eran los zapatos reales. Y luego eso mismo salió en un cartel. Sí, con eso los puse hice una postal que fue como la invitación Que es de esa preciosa. invitación. ¿No? Y entonces digamos que sí, pues uso fotocopias y hago collage básicamente y me sirvo de lo que me encuentro. Por ejemplo, uso muchas fotos también, pero también son fotos que me encuentro o que viejas, mientras más viejas mejor, más me gustan porque tienen una calidad especial. Y a partir de ahí yo voy reciclando, ¿no? Los voy haciendo como míos, les voy dando quizá otra vida, no sé, ¿no? Las voy convirtiendo como en mis símbolos, mi abecedario de alguna manera, ¿no? Los hilos, los zapatos, los platos, todo eso se empieza, que son cosas de la vida diaria, cotidiana, las voy haciendo de alguna manera, esta especie de... Sé que no hay cosas con las que te topas y dices, esto no lo puedo hacer porque técnicamente no lo puedo hacer. Sí, hay cosas que no sé hacer porque reconozco que no las sé hacer. Entonces siempre me voy a aquella vieja opción de yo hago lo que puedo hacer yo. Porque si tengo que hacer una cosa complicadísima de ir y cortar y ya necesito que alguien más me ayude, ya se me hace tan complicado que prefiero entonces hacerlo de tal manera que yo lo pueda resolver en mi taller yo sola, ¿no? Bueno, Que pues eso tiene su belleza. Digo, tiene su finalmente belleza, eso- pero digamos también está siendo modesta porque tienes dos libros y yo cada vez que los veo digo qué bárbara esta mujer. Una es la de los abanicos, que tú hiciste todos los abaniquitos esos que están pegados. Sí, pero pues, los hice yo, los doblé, Bueno, y los pero, cosí. pero quiere decir que es un trabajo Necesitas una bestial, habilidad, claro. y de una paciencia Pero y de en la un medida foco. en que yo puedo resolverlo, entonces sí lo hago, pero si necesito ir con un señor entonces ya se me vuelve como complicadísimo. Sí. Prefiero resolver yo, ¿no? Hay cosas a lo mejor que las hubiera hecho diferentes en algún momento, pero las acabo haciendo que yo lo pueda resolver. O sea, me bajo a mi realidad y digo, Sí. a partir de aquí. Hay una cosa que dice Diego Toledo que siempre me gustó mucho. Me dice, yo siempre sueño tanto con hacer algo distinto y siempre sigo suelto yo. ¿No? Pues sí. Yo creo que hay una parte que bueno, lo que creo que Yanni dice que es modesto, donde pareciera que ya no ha perfeccionado o no maneja un lenguaje. Yo recuerdo esos años cuando los famosos cosas de mimeógrafo, que parece sencillo, pero yo creo que requiere de una cierta habilidad, desde para escoger, me acuerdo muy bien las fotos para que realmente pudieran reproducir, Sí, claro. tenía como su habilidad. Yo creo que la técnica es un poquito para mí eso, donde tú puedas encontrar una base, digamos, como de elementos técnicos que te permitan decir lo que tú tienes que decir sin quitarle calor.
¿no? Siento que a claro. veces la gente que se clava en la técnica, donde todo es perfecto, Se pierde en ella. pierde algo que es importante, ¿no? Que pierde a lo mejor esta tensión, este fracaso, esta posibilidad, ¿no? Que lo muy, muy, muy perfecto, digo, no todo, porque hay cosas que son, bueno, no sé si son perfectas, pero hay muchas cosas que de la antigüedad, yo pienso en estos textiles increíbles o en estas pinturas así que son hechas con una cosa maravillosa, pero creo que en el arte sí la fractura es importante, ¿no? Sí, digo, de este busto de Nefertiti que le falta el ojo, lo hace aún más enigmático, ¿no? Claro. Y bueno, pienso, por ejemplo... El error, ¿no? El error, o esto que dice Gianni, lo que yo puedo hacer, esta imposibilidad de salirte de ti mismo, esta necesidad o de un error encontrar otro camino y desarrollarlo. No, que yo decía, bueno, Gianni con la fotocopia y esto ha hecho un lugar que ya le es propio y que es cálido. Y yo sí creo que ella podría distinguir una fotocopia buena de una fotocopia mala, ya sabes, con una escala muy grande, que a lo mejor yo, ¿no? Tú también podrías. No con la fotocopia, con otras cosas, que creo que es cada quien su propio universo. Yo creo que eso es lo que es la técnica. Lo que dices es que uno se siente a gusto haciendo lo que uno puede hacer o sabe hacer, o encuentras tu manera propia de hacerlo, ¿no? Creo que, y también que tiene que ver con esta imposibilidad y con esta frustración de que solamente lo puedes hacer así. Para mí, por ejemplo, fue importante ver a Joaquín Cortés una vez que vino, que tenía su espectáculo con estas gitanas gorditas así de ole, ¿no? Y esas gorditas así rechonchonas que bailaban. Y luego salía este ballet vestido por Armani, que haz de cuenta que me apagaban el switch y me daba un sopor horrible. Todas estaban guapísimas y subían la pata increíble, pero era una aburrición total, ¿no? Sí. Yo quería las gorditas, vamos, ¿no? Yo quería esa porque ahí había algo lo auténtico, algo que tenía fuerza, Que tenía alma. que sí. tenía alma, que tenía mugre, ¿no? Que sí Claro. hablaba de un lugar que me parecía humano. No creo que todos los artistas necesiten eso. Pienso en estos conceptuales o en por ejemplo, James Turrell, que todo es luz y que tiene que estar perfecto para que sea el efecto deseado. Pero sí creo que aún así hay un lugar, hay una obsesión que sí tiene que ser humana, que lo distinga de un espectáculo o de una escenografía, ¿no? Claro. Para al menos para mí, ¿no? Sí, no, claro. Y en tu caso de tu trabajo, por ejemplo, tú tienes diferentes vertientes, ¿no? Una es hacer el libro, otra es hacer un cuadro, otra es hacer un dibujo, y has trabajado mucho también con el grabado. Sí, y yo como Gianni siempre digamos que uno siempre tiene que regresar al universo donde perteneces, ¿no? O a lo que puedes resolver. Por supuesto que hay este anhelo de a veces si hubiera yo hecho tal y cual o haber ido con más gente o un impresor distinto que me diera estos miles de tonos. La verdad es que yo tengo un vocabulario limitado, ¿no? Cada vez trato como de violentarlo en el sentido que me interesa, no repetir, pero sé que hay un lugar obsesivo que es de donde se nutre mi trabajo y que es lo que yo quiero decir, ¿no? Y no es muy grande, la verdad. Yo espero que sea profundo, yo espero que esté lleno de vitalidad, pero no es muy extenso. Y vamos, sí creo que ahí los recursos técnicos lo que me sirven es sí ampliar estas especies de matices que pueda tener esto que tengo yo que decir, ¿no? Ahí sí se necesita esta parte técnica para poder pulir lo que sí tiene que ser pulido, ya sabes, con toda la paciencia necesaria, Claro. y dejar lo otro y tener la libertad de saber cuándo ya no puedes más, ya, ¿no? Ya. Si nunca acabas, ¿no? Porque No. esa obra podría continuar Bueno, siempre. pero es, por ejemplo, Christian Boltanski, que yo admiro muchísimo, dice que uno tiene una cosa que decir en la vida Y tiene a suerte. partir de ahí le vas dando las vueltas y lo cuentas de muchas maneras, ¿no? Yo creo que eso es cierto, ¿no? Hay un hecho o algo que a ti te
pues te mueve, te intriga, y a partir de ahí tú haces tu trabajo, ¿no? Y te digo, y no es mucho. Tu exposición que fuimos a ver ayer en la Galería de Nina Monocal, pues tiene eso, es otra Magali de pronto, pero eres Magali, ¿no? Sí. Y estás como más abstracta, y estás como en otros colores, pero a la vez eres tú, ¿no? Y eso me parece muy padre que lograrlo, Sí, ¿no? pero yo quiero decir es por eso, pero en No realidad, cambiar por cambiar, sino porque estás buscando dentro de eso mismo algo distinto, ¿no? pero como dices tú, es lo que uno es, ¿no? Claro. O sea, habrá unas técnicas increíbles que no sé qué, pero no eres tú. No encaja eso que tienes tú que decir. Claro. Con, no, si alguien viene y te dice, y ahora hazte una vajilla Pues multicolor, tú vas a decir, pues a lo mejor no, a lo mejor yo necesito escribir a mano en cada plato, y entonces O te puedes pasar un mes así pensando en el color, ¿no? Y sufriendo, y acabas haciendo pues una raya en negro, ¿no? Y eso es la síntesis de lo que has pensado durante un mes, ¿no? Yo creo que esta es la técnica, esta posibilidad de que tu trabajo pueda estar contenido, ¿no? Y sí se necesita, yo sí creo en la experiencia. Creo que el trabajo de joven tiene una vitalidad muy padre, porque es joven, porque tienes muchas cosas que decir, pero el trabajo de viejo tiene otra cosa, ¿no? Tiene yo creo que puede tener este matiz, esta, por así decirlo, esta suavidad, ¿no? Pues hay mucho que hablar. Vamos a hacer otro programa, ¿les parece? Me parece bien, claro que sí. Entonces, pero ahora ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho. Yo soy Betsy Pecanins y estoy hablando con Magali Lara y con Yanni Pecanins, dos estupendas artistas plásticas, y nos vemos la semana que viene. Galería Acústica. Galería Acústica. Palabra para tus ojos. Luz hecha sonido. Sonido con sentido. Galería Acústica. Una serie del Museo Universitario del Chopo.